Bueno, el tema de la comunicación en lenguas originarias, para tener una comunicación efectiva, nosotros primero debemos partir por el reconocimiento del uso de las lenguas originarias. El tema de las lenguas originarias se ve en peligro de extinción porque no existe espacios para el uso oficial. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de La Tulpa. Hoy hablaremos sobre los idiomas y las lenguas ancestrales, aquellas que no deberían perderse ni ser objeto de segregación. Deberían ser instrumentos de cohesión, conocimiento, de relación intercultural y de progreso. Para hablar sobre las lenguas originarias está con nosotros Laura Rochina. Ella es directora del Instituto Académico de Idiomas Originarios de la Universidad Amautai Huasi. Bienvenida, Laura. Hasta ubica yupachani nipanica espacio kushkamanta, chinayata shunapayta chaskipaychi ñukanchik hatun pusha amawtay wasimanta. Cuéntenos desde cuándo funciona el Instituto de Idiomas Originarios en la Universidad Amautai Huasi. ¿Por qué ustedes miraron la necesidad de crear este instituto? La Universidad Amautai Huasi es la primera universidad intercultural del Ecuador. En su modelo pedagógico establece la enseñanza, la revitalización, la investigación y la vinculación en cuanto a las lenguas originarias. En esa necesidad nace el Instituto Académico de Idiomas Originarios y Extranjeros dentro del Vicerrectorado de Investigación y Vinculación, con la propuesta de revitalizar, enseñar las lenguas originarias, también las lenguas extranjeras. En este ámbito, en este primer año, pues proponemos hacer un análisis desde la parte académica, científica, el estado lingüístico de las lenguas originarias. En total, ¿cuántas lenguas tenemos originarias en nuestro Ecuador? Bueno, en el Ecuador existen 14 nacionalidades. De ellas, todas tienen una lengua originaria. Entonces, tenemos 14 lenguas originarias en el Ecuador. De las mismas, dos están reconocidas en la Constitución, que son el quichua y el shuar chicham como uso oficial. A estas tenemos otras lenguas de la Amazonía, como el paicoca, el achuar, la laingae, también. En la costa tenemos lo que es el safi, el de Perara, ¿no? También en el oriente también tenemos una lengua que es el zápara, el Huatetedó, y así tenemos las demás lenguas. Esa es la población lingüística en el Ecuador. Hace falta un esfuerzo más grande de parte de los medios de comunicación, quizá del Estado, por preservar nuestras lenguas originarias. ¿Cuál es ese esfuerzo que ustedes están haciendo por seguirlas manteniendo, porque las personas se interesen por estudiar las lenguas originarias? Efectivamente, en el Ecuador tenemos un paraguas de normativas que parte desde la Constitución del Ecuador con el reconocimiento de las lenguas de uso oficial. Aparte de eso, también tenemos una declaratoria del diseño de las lenguas por parte de la UNESCO, ¿no? Eso hace que las nacionalidades o los países que tengamos nacionalidades con lenguas originarias definamos políticas puntuales para el tema de las lenguas originarias. En esto, pues, a nivel del Ecuador se ha trabajado en el sistema de educación a nivel básico y medio. Sin embargo, la Universidad de Montehuasi propone un desafío que es elevarlo al nivel académico científico, que es ya el estudio de las lenguas en educación superior. En eso, pues, la Universidad de Montehuasi propone como estos eventos de intercambio de conocimientos, ¿no? Y de propuestas de políticas también, y así como actividades puntuales, como por ejemplo nuestros estudiantes para aprobar una carrera deben tener el conocimiento de una lengua originaria. Nuestros docentes tienen que tener el conocimiento también de una lengua originaria, pues esas políticas y los esfuerzos que hace la Universidad de Montehuasi.
Cuando el gobierno hable de diálogo, debería entenderse que éste se construye con palabras y la palabra responde a un idioma o a una lengua. Si se pretende construir un diálogo, es imprescindible que el código lingüístico sea un elemento que cohesione la comunicación y el emisor reconoce dicho código lingüístico y el receptor lo reconoce. Entonces, no existe una real comunicación, es lo que nosotros vivimos. Gracias a los medios comunitarios, a los medios alternativos, al Internet, que pues puede llegar a través de estos medios a la gente, a los pueblos, a las nacionalidades. Se ha venido a ampliar el tema de hacer comunicación para los pueblos y nacionalidades en lenguas ancestrales. ¿Cuál es su criterio sobre este tema? Bueno, el tema de la comunicación en lenguas originarias, para tener una comunicación efectiva, nosotros primero debemos partir por el reconocimiento del uso de las lenguas originarias. El tema de las lenguas originarias se ve en peligro de extinción porque no existe espacios para el uso oficial. Si bien es cierto, tenemos una normativa donde reconoce el uso, pero no tenemos ese espacio, no tenemos medios de comunicación que faciliten la comunicación en las propias lenguas, o pocos son los medios de comunicación que han aportado al tema de las lenguas originarias. Entonces, nosotros aquí vemos que debemos generar estos espacios en la comunicación, en la parte del uso público, en la parte privada, en la parte académica, en la parte social. Nosotros deberíamos hacer el uso y primero debemos partir por el reconocimiento de las lenguas originales. Quisiéramos también que usted nos dé su criterio, si ustedes han hecho un análisis de cómo está este tema de enseñar en las escuelas, en las unidades educativas, las lenguas originarias. ¿Hay instituciones que estén enseñando a los niños esta lengua? A ver, la Universidad de Monteiguasi tiene su oferta a nivel de educación superior. Entonces, como universidad, a Monteiguasi oferta las lenguas originarias a toda su comunidad estudiantil. Sin embargo, también tenemos los proyectos de vinculación e investigación. En estos proyectos de vinculación e investigación hemos promulgado hacer un análisis de la situación de las lenguas originarias a nivel del Ecuador, tanto en la primera infancia como en la población adulta y joven. Son actividades puntuales que podría recordarle en el tema de las lenguas originarias que está realizando actualmente la Universidad de Monteiguasi. ¿Qué pasa si se pierde una lengua originaria? ¿Qué implica esto culturalmente, nos dice Laura? Efectivamente, al perder una lengua, nosotros perdemos la identidad, perdemos el conocimiento. La lengua es la transmisora del conocimiento. Entonces, al perder una lengua, nosotros perdemos la característica propia de la nacionalidad. Entonces, perdemos una identidad, perdemos nuestra raíz. Eso es lo que pasa al perder una lengua originaria. En el Ecuador, ¿cuál es la lengua originaria que más corre riesgo en desaparecer? Efectivamente, hay estudios lingüísticos en donde nos han alertado que la lengua zápara, más que se va a perder, se ha extinto, porque la última persona que dominaba la lengua zápara ha fallecido. Sin embargo, en la nacionalidad existen personas que todavía tienen o se comunican en la lengua zápara. Entonces es la lengua de mayor peligro en extinción. Bien. Y de las otras lenguas con las que contamos, ¿cómo reforzarlas? ¿Qué se sabe? Se ha escuchado cánticos, por ejemplo, en Shuar, en Guao Tededo también hemos visto, recuerdo cuando estábamos en pandemia, pues había unos mensajes, unos tips de cuidado que el gobierno los realizaba. Y pues se hacía en estos idiomas. ¿Esto es suficiente? ¿Qué otros esfuerzos se deben realizar desde el Estado, Laura? Sí, efectivamente nosotros deberíamos hacer una minga, como yo digo, en el tema de la repensación lingüística, y es partiendo por el reconocimiento. Y esto no solo es en la propia nacionalidad, sino en la sociedad entera.
porque esto implica generar espacios no solo en el pequeño mundo de la comunidad o de la nacionalidad, sino también en el espacio, en la ciudad, en un banco, en un hospital, en una escuela, en un colegio, en una universidad, en un medio público, en un medio privado. Entonces debemos generar estos espacios para garantizar la comunicación en las lenguas originarias. Entonces, esto es una liga de toda la sociedad para el tema de las lenguas originales. ¿A qué se debe que los jóvenes o niños no aprenden o no desean aprender nuestra lengua materna? Bueno, existen varios factores que se han determinado para que la población no aprenda la lengua originaria. Entre ellos es el tema de la globalización, el tema de las tecnologías, el tema de que no hay los espacios y no se incentiva a la población joven e infantil el tema de la lengua originaria. Parte de esto desde el mismo núcleo familiar, en donde existen estas limitaciones para poder continuar con la lengua originaria. Pues los padres y la familia donde se desarrolla el joven, el niño, no hay un espacio para hablarlo, pues entonces la lengua va desapareciendo. Entonces hay que generar estos espacios en todos los ámbitos para poder garantizar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas originarias también. De pronto, desde el espacio académico que ustedes manejan, han realizado pues otros proyectos que permitan que quienes están estudiando las lenguas originarias puedan acercarse a las comunidades y motivar para que se siga enseñando a las futuras generaciones las lenguas ancestrales. Efectivamente, nosotros en el modelo pedagógico de la universidad se establece el tema de los desafíos comunitarios, en donde el estudiante interactúa con la comunidad y pues uno de los pilares fundamentales ha sido la lengua originaria. Entonces hay grupos de estudiantes que están ya interactuando en la comunidad, han trabajado en el tema de la enseñanza de las lenguas, cursos, talleres, las lenguas originarias y pues hemos tenido una muy buena acogida y una experiencia confortable, podríamos decir, porque realmente la sociedad va entendiendo que el tema de las lenguas originarias no es moda, no es obligación, sino es una concientización social. Entonces, de esa parte sí hemos tenido una muy buena acogida y una experiencia también en ese tema de la vinculación y la investigación de nuestros estudiantes en las comunidades. Tenemos más inquietudes de nuestra audiencia. Peguche Paucar 2017 dice, ¿cómo pueden las personas en general ser activistas durante el diseño de las lenguas originarias que le estamos viviendo, ¿no? Desde el 2022 hasta el 2032 viviremos el diseño de las lenguas originarias. Denos algunas sugerencias de qué actividades para apoyarnos, dice, este decenio. Bueno, pues el diseño de las lenguas se hizo la declaratoria de diseño de las lenguas por el peligro de extinción y pues para fortalecer y la revitalización también de las lenguas originarias. Desde ese punto podríamos decir, como nos comentan, el tema del activismo en las lenguas originarias, pues para iniciar y para que esto sea efectivo, la concientización social, el reconocimiento de la sociedad en todos los ámbitos es esencial para una verdadera revitalización de las lenguas originarias. Entonces, cada uno de nuestros espacios somos promotores y activistas personales en el tema de la revitalización lingüística. Nos pregunta Rimay si se cuenta con registros escritos, quizá con investigaciones. Se me ocurre también con cánticos de todas las lenguas originarias en Ecuador. Efectivamente, mire, en la Universidad Amuto Iguazí se tiene el propósito de desarrollar todas las lenguas originarias. Sin embargo, esto es un proceso, ¿no? Un proceso de revitalización lingüística, un proceso de investigación. Y pues en este año 2023 nosotros estamos trabajando con la lengua Safi, Tsiapedé, Paicoca y con la lengua Quichua. Se proyecta para el próximo año también trabajar con otras lenguas que tengamos la necesidad también de irlas desarrollando. Pues, recordemos que en Ecuador tenemos 14 lenguas originarias y pues nuestro deber como en la parte académica es fortalecer todas las lenguas originarias. Bien. Actualmente estamos con trabajos de investigación y de vinculación también y que en donde vayamos a ir obteniendo también productos. Nuestro país es un país sumamente rico en costumbres, en tradiciones, en expresiones culturales y también las lenguas originarias forman parte de nuestra riqueza cultural. En nuestro país existen 14 lenguas originarias que están en peligro de desaparecer.
pero como Laura, nuestra invitada, nos ha mencionado, cada uno desde el rol que desempeña debe hacer ese esfuerzo por conservarlas y también por valorarlas. Bueno, Laura, queremos agradecerle por haber estado en La Tulpa aquí en APAC TV. Mi nombre es Cristina Ortega. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Harisa, Uyayaisha, Bachaputu, Uyayaisha, 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 Chisisa, Uyayaisha, Mishkisa, Uyayaisha, Intiyaya, Unchapa, Unchapa, Unchayasu.